Estamos esperando que... Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos una vez más aquí todos entre amigos. Esta semana Patricia tampoco podrá acompañarnos, está en Colombia recibiendo un par de premios a nombre de todos. Sin embargo, pues estamos aquí Abel Domínguez, editor y periodista especializado en temas migratorios, así como Selene Tapiel, nuestra muy querida persona a cargo del equipo de audiencias y del centro de atención al migrante. Cualquier mensaje, cualquier cosa, ella es la persona que les contesta y les resuelve su duda. Bueno, esta semana tenemos invitados muy especiales y pues, les recordamos, esta plática es para ustedes. Sin embargo, antes de empezar, les recordamos que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Conexión Migrante, en Instagram como @Conexión Migrante Oficial y en Twitter @ConectMigrante. También nos pueden llamar al +52 55 52 11 58 14 o enviarnos mensajes de WhatsApp al +52 55 45 60 59 42. Estamos todos los días de... ¿Qué hora, Selene? Yo les diría de todos los días, las 24 horas, pero no, porque Selene me va a colgar. No, estamos de 9 de la mañana a 8 de la noche y listos para resolver todas sus dudas. Recuerden que pueden mandarnos mensajes sobre cualquier tema, ahorita especialmente en temas electorales, pero un minuto vamos a hablar más sobre eso. Y bueno, esta noche, entre amigos, vamos a hablar sobre el voto extranjero en México para 2023. Iba a decir el mes pasado, pero no, fue en septiembre, empezó este proceso del registro para la ley, el registro de la liga, no la liga, el registro electoral, la inscripción, pues. Y nos acompañan invitados muy especiales, ¿no? Claudia Zavala, consejera electoral del INE, y Avelino Mesa, secretario general de Fuerza Migrante. En un momento va a estar con nosotros, más tuvo ahí un problemilla, pero ya está por entrar. Y bueno, mucho gusto, consejera. Y bueno, un poquito para plantear todo este tema. El próximo año, en 2023, va a haber una situación muy especial, y es que por primera vez los migrantes van a tener oportunidad de votar de forma física. Esa es una prueba piloto todavía, sin embargo lo vemos con buenos ojos, ya que había sido un reclamo desde hace mucho tiempo, esta parte de ir y meter el voto en una urna, que aunque pareciera muy simple, es un acto muy representativo, muy simbólico, ya se puede sentir, experimentar lo que es una elección como tal, y con esta opción sumaría 3 formas para el voto para los migrantes, que sería el voto postal, que es como empezó, ¿no?, de hacer el registro para recibir el paquete y enviarlo por correo, el voto electrónico, que también ya se ha utilizado varias veces, que también ahí tiene sus bemoles, pero me parece una buena alternativa, y el voto presencial, que no va a ser en cualquier lugar, va a haber unas sedes específicas, pero ahorita vamos a hablar de esto. Pues bueno, y eso sería como a grosso modo todo como funcionaría. Falta que uno de los registros es de es, el plan, bueno, ya está, perdón, es que me confundí. Bueno, falta que se conforme la lista nominal de electores residentes en el extranjero. ¿Qué esa era la palabra que no podía decir? Perdónme. Sí, es esta lista electoral que por algunos motivos se tiene, bueno, es que a diferencia de México es más complicado elaborarla, porque aquí en México tenemos como la residencia y allá en el extranjero es un poquito más difícil. Entonces, por eso cada que inicia un proceso electoral se tiene que realizar este registro. Entonces, todas las personas que quieren votar, si quieren votar, se tienen que registrar. Es el primer paso, registrarse, y ya con esto empieza todo el proceso, ¿no? Pero es un proceso un poquito largo, pero ahorita vamos a hablar de esto. Bueno, entrados en cuestión, muy buenas noches, consejera. No sé si nos puede hablar un poquito más del voto presencial que se viene para el próximo año. Claro. Claro que sí, Abel, muchísimas gracias. Me da mucho gusto saludarte a ti, a Selene, a la audiencia, por supuesto, y agradezco esta oportunidad de comunicación para toda la ciudadanía, pues que de alguna manera está fuera de las fronteras de México, pero con los mismos derechos de la ciudadanía mexicana. Somos mexicanas y mexicanos que estamos
pues con todos nuestros derechos en el lugar donde estemos. Y sí, efectivamente, creo que el primer paso, a ver si me lo permites, es contar con una credencial. Eso es relevantísimo. Es la llave que abre la posibilidad de ejercer nuestros derechos político-electorales. Y esta credencialización también fue una conquista de la ciudadanía mexicana que reside en el extranjero, que se pueda tramitar desde allá. Entonces, si tienes una credencial, vas a poder votar. Y esto es importante porque todavía estamos con muy buen tiempo, quienes no han tramitado su credencial, que hablen o escriban a la página donde hacen sus citas para en el consulado, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, saquen su cita, o si ya tienen una cita, que cuando acudan pidan el formato para la credencial. Entonces, eso es lo más importante porque vamos a tardar entre 4 y 5 semanas en lo que llega la credencial de México. Se hace todo el trámite, se produce la credencial y la enviamos al lugar y al domicilio donde las personas nos digan que quieren recibirla. Entonces, creo que en el primer paso es contar con tu credencial. Ya tienes tu credencial, ya sea expedida en el extranjero o de las mexicanas, porque muchas personas tienen su credencial expedida aquí en México. Entonces sí, ahora sí, vamos a abrir esta parte del proceso de registro para poder votar. En 2023 solo va a haber 2 estados con elecciones, que son Estado de México y Coahuila, y van a poder elegir gubernatura. Está reconocido el derecho. Y efectivamente, Abel, hay 3 modalidades por las que se puede ejercer el voto. Una, que es la postal, que como bien apuntabas, es la primer modalidad que implementamos para que hicieran posible el ejercicio del voto. Y aquí tienen que hacerlo, primero ahorita tienen para registrarse del 1 de septiembre al 10 de marzo. Y ahí entran, se registran y nos dicen qué modalidad quieren votar. Si es postal, pues obviamente nos tienen que dar los datos para que nosotros les hagamos llegar su paquete electoral y puedan ejercer su derecho del voto. Esto es importante que lo hagan pues de inmediato porque también el paquete tiene que regresar. Quiero decirles que todo el proceso no tiene ningún costo para el ciudadano. El costo lo asume el Instituto Nacional Electoral. Esa es una primer modalidad. La otra, como bien lo dice Isabel, es la modalidad por internet vía remota. Esto es, pueden elegir la modalidad vía internet, nos van a dar su cuenta de correo, su número telefónico y nosotros les vamos a hacer llegar pues tanto las contraseñas, toda la información, incluso vamos a abrir un proceso de socialización para que conozcan el sistema, por si tienen alguna duda, en el periodo de votación, pues ya sea mucho más fácil. Y la última, que es la que vamos a pilotear en este 2023 en 5 sedes consulares, que es muy importante, en 4 sedes consulares. Está en Los Ángeles, está en Dallas, está en Chicago y hay una sede consular en Montreal, en Canadá. Aquí lo que vamos a hacer es voto por internet presencial. Esto es importante, no vamos a tener una boleta física, sino que el mismo sistema que utilizamos para que se vote por internet, lo vamos a colocar en máquinas y las personas, ahí les vamos a dar su cuenta, su usuario para que puedan entrar y puedan tener la oferta electoral y puedan votar. ¿Por qué elegimos esta modalidad? Porque los resultados tienen que empatarse con los resultados el día de la jornada electoral que vamos a tener tanto de voto postal, de voto por internet remota y este voto por internet de forma presencial. Aquí hay algo bien importante que me gustaría resaltar. ¿Qué pasa si ustedes no se registraron? Pues podrán ir a cualquiera de las sedes consulares
a hacerlo de manera presencial. Basta que estén en la lista nominal de electores de residentes en el extranjero para que puedan hacer uso de su derecho, ejercer su derecho por la vía presencial. Y esto lo hicimos así justamente pensando en facilitar, que pues luego andamos en dinámicas también de la vida cotidiana y se nos olvidan o cualquier cosita, ya se me pasó el plazo, ¿no? Híjole, ¿cuántas veces no nos ha pasado? Y entonces lo que hicimos fue, bueno, tú querías a lo mejor elegir la vía remota, ya se te pasó el plazo, o querías la vía postal, ya se te pasó el plazo, pues vas a tener la posibilidad de que el día de la jornada electiva, el primer domingo de junio, puedas ir al consulado y ejercer tu derecho. Entonces, esta nueva modalidad, bien lo dices, es una prueba piloto. Vamos a ver cómo funciona el modelo que constituimos y la experiencia nos va a decir qué debemos de conservar, qué se debe cambiar, ¿no? O sea, nos va a dar este pulso porque para 2024, ahí sí va a ser elecciones de carro completo, les digo yo. ¿Por qué? Porque vamos a tener elecciones federales que son presidencial, senadurías y diputaciones, y vamos a tener en todos los estados de la República, y en muchos de ellos está reconocido el voto en el extranjero, de las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero. Así que es importante que nosotros probemos el modelo para después aplicarlo pues de manera general. La idea es pues que todas las personas puedan ejercer sus derechos. Claro que sí. Y bueno, hay muchas personas, lo hemos visto. Por ejemplo, me acuerdo que yo tenía poquito de haber entrado a Conexión, yo entré en 2017 y fue cuando empezó todo este proceso para el voto presencial para las presidenciales de 2018. Entonces fue una experiencia, en ese entonces fue bastante sorprendente ver toda la cantidad de votos. Por otro lado, me sorprendió mucho ver porque hay muchas personas enviaron cartitas así de, o sea, como pues, esperando sus buenos deseos, unos mensajes de no te lo robes. Hay mucha desconfianza, pero, o sea, ha sido como un trabajo constante entre las organizaciones civiles y las autoridades en lo que hemos visto cómo ha avanzado poco a poco esto que pareciera de, muchas personas sí tienen poco fe, pero no ha ido avanzando, es un constante desarrollo y es gracias a esta exigencia, a todas estas exigencias lo que ha permitido que hoy esta opción, y vaya, que haya varias opciones, y como dato curioso para los que nos están viendo y les interesa saber, esta modalidad es incluso el voto electrónico puede representar un beneficio para las personas con alguna discapacidad que tengan problemas para acudir a las urnas. Entonces, un beneficio para una persona beneficia a todos realmente, y eso es estas maravillas. Ahora, consejera, tengo, bueno, está todo esto y una duda. Sabemos que la participación muchas veces no es la que uno desea y bueno, en parte hay como algunas implicaciones de logística. Venimos después de la pandemia donde los consulados no pudieron atender, hay un retraso en los documentos. Entonces, ¿qué definiría que sea como un éxito o un fracaso la prueba piloto? ¿Cómo se medirían estos resultados? O porque también no voy a ser muchas personas de que si no pueden acudir porque también, volviendo un poco a lo que estábamos hablando, de que si no pudieron acudir, si no participaron, ¿hay algún riesgo de que esto quede como en esta única vez o qué podría pasar? No, 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 como todo el modelo está previsto para seguirse aplicando de manera constante en todos los procesos electorales, ¿no? Yo creo que la participación de las personas mexicanas que residen en el extranjero en todos los procesos del ejercicio de derechos político-electorales ha sido paulatina. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, credencialización. Fue mucha y ardua la lucha, porque fue una conquista de derechos de credencializarse desde allá. Y la ley dice, obviamente, porque estamos trabajando fuera de las fronteras de México, que lo tenemos que hacer de la mano con la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Por lo que implica el territorio mexicano, las relaciones diplomáticas. Entonces, hemos recibido, tenemos credencializados a
más de 1.500.000 personas. Pero aquí hay un tema importante, porque de los que recogieron su credencial son 1.300.000, pero quienes lo activaron nada más son 500. Entonces, cerrando cantidades, aquí es muy importante que cuando ustedes reciban su credencial, que repito, es la llave con la que se ejercen los derechos político-electorales, pues procedan a activar la credencial, porque eso hace que nosotros ya los tengamos en el listado nominal de electores de residentes en el extranjero. Eso equivale como cuando nosotros hacemos nuestro trámite acá en México y regresamos a recoger nuestra credencial. Es que la autoridad ya tiene la certeza de que la persona ciudadana tiene su credencial. ¿Por qué? Porque la autoridad lo que da son garantías. Estas garantías y seguridad jurídica de que es una persona, un voto, ¿no? Entonces, eso por una parte. La eficacia de los derechos político-electorales, desde mi punto de vista, no se puede ver de cuántas personas participan, porque si no, pues ya hubiéramos regresado, ¿no? No, creo que tenemos que ir en lo progresivo y tenemos que generar estos cambios tanto en la forma de comunicarnos, porque hemos visto también desde el Instituto Nacional Electoral, hemos analizado todo el proceso tanto de difusión como de comunicación y ahora, por ejemplo, estamos entrando con un programa de educación cívica, que esto lo hacemos acá en México y no lo habíamos aplicado allá, sobre todo en Estados Unidos, que es donde tenemos la mayor concentración poblacional. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es trabajar en paralelo todo lo que tiene que ver con la información, la difusión, la formación cívica que necesitamos para poder incorporar a toda la ciudadanía y que el proceso de votación y el ejercicio del derecho al voto pues se vea incrementado en un futuro. Obviamente, yo sí creo que no debemos de calificar de exitoso o no exitoso acorde con el número de votos. Me parece que esto es un proceso que se tiene que ir construyendo y que hoy por hoy la mayor facilidad que se dé para poder votar desde el extranjero está mejor. Hay 3 modalidades y esas 3 modalidades en cualquiera de sus formas se pueden apropiar las y los ciudadanos de ello. Muchísimas gracias. Ya escucharon, entonces ya para que no duden, participen solamente así. Y bueno, me da mucho gusto pues, saludar una vez más a Abelino Mesa, secretario general de Fuerza Migrante. No pongas crecer, Abelino, ahora para ti no está, nadie te va a regañar. Por lo menos, oye, gracias, Abel, gusto saludarte. Selene, Sí, ¿cuánto tiempo sin verte? Consejera, ya la extrañaba, ya tenía casi una semana que no la saludaba. Un gusto saludarla también. Paco, por ahí andas apagado, pero ahí estás. Bueno, pues un gusto y a la orden aquí, Abel, gracias. sí, claro, Abelino. Bueno, un poco para preguntarte a ti desde la parte de la sociedad civil. Ahora estábamos hablando sobre en qué consiste la ventaja del voto presencial. No sé si pues hablarnos un poco de todo el trabajo detrás, porque uno piensa que los avances son limitados o que no se hace, o sea, tienen como, por la parte de fuera se ve como si fuera como muy poquito, aunque en realidad han sido bastantes avances en los últimos 5 años que yo he trabajado en esto, pero han sido bastantes y todo, bueno, usted conoces de primera mano todo el trabajo que ha habido atrás. ¿Qué nos puedes contar sobre planes como organización civil? ¿Qué es lo siguiente que buscamos para el voto migrante? Gracias, Abel. Sí, mira, el interés, yo creo que el interés en la credencialización es evidente. Pese a que no ha habido procesos electorales todos los años, desde el 2018 que teníamos cerca de 500,000 credenciales emitidas en los Estados Unidos, ha sido permanente el incremento de credencialización, ¿no? Entonces, sí hay un interés, vaya, sí se muestra, y seguramente para las elecciones del 24 o las elecciones de 2030, estamos hablando de millones de credenciales.
Y algo que comentaba la consejera ahorita en su intervención, lo importante que es la educación para nosotros, el que nosotros como sociedad civil tomemos esa responsabilidad. Somos muy insistentes en que no podemos seguir en el mismo discurso quejándonos, señalando lo complicado, que sí es complicado, ¿no? Pero no nos podemos enfrancar en esa parte. Sí es relativamente complejo, se ha mejorado muchísimo el proceso desde el 2017 que empezamos a actualmente al 2022, se ha tenido un avance en los procesos de credencialización y en los procesos de voto. Pero tenemos que también tomar acciones como sociedad civil para fomentar la participación, y eso es solamente con mecanismos de educación. Tenemos que educarnos en qué le toca al INE, qué le toca a los consulados, por ejemplo, y qué le toca al ciudadano hacer. Pues tenemos, porque normalmente somos buenos para señalar, es que el INE no me aceptó mi identificación y me rechazaron y nunca me llegó la credencial, ¿no? O el consulado, que a veces, y es complicado porque todavía se siguen con los problemas de retrasos en cuestión de necesidad de citas para los consulados, que ya es mucho menos. Cuando salimos de pandemia normalmente era un caos poder tramitar una cita para el consulado. Ahorita creo que está un poquito más accesible tener la posibilidad de tramitar citas. También, de alguna manera, también se ha modificado ese proceso, pero nos toca hacer un proceso de autocrítica hacia la sociedad civil, de decir que hemos faltado de hacer nosotros. Pues una parte como sociedad civil organizada, otra parte como el ciudadano que no está vinculado a ninguna organización, pero que en el consulado le indican, oye, y puedes tramitar también de manera gratuita la credencial de elector. Mucha gente, y nos ha tocado casos, vivirlo de manera presencial, que dice, ¿y para qué sirve? Para votar en México. ¿No más para eso? No la quiero. Pero no se entiende, pues, ese tema. O sea, la importancia primero de tener una herramienta de participación cívica en los Estados Unidos. Y por supuesto, creo que es algo que también se ha estado fortaleciendo, es el ampliar el uso de las credenciales de elector en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos, que sea reconocido también como un documento de identidad en los Estados Unidos. Hay algunos estados que la reconocen como una identificación mexicana para hacer algunos trámites en algunos estados. Tenemos que seguir ampliando ese reconocimiento como identificación, ¿no? Y ya en una conversación anterior ahí con la consejera también ya se habló sobre los esfuerzos que están haciendo para que esa credencial de elector que se nos emite en el extranjero se fortalezca el reconocimiento y el uso en México de esa credencial de elector que tiene nuestro domicilio en los Estados Unidos, ¿no? Y que las autoridades o las instituciones, ya sea bancarias o privadas, pues reconozcan como una identidad. Entonces, se ha ido avanzando, creo yo. Creemos que es una parte importante lo que se tiene que hacer todavía, pero si no movemos una mayor conciencia cívica, pues vamos a estar trabajando en credenciales que no se utilizan. Y la consejera, coincido con la consejera en que no se puede medir el éxito en base a la participación, sino a un derecho que tenemos, pero sí tenemos para otros roles, no tanto los del INE, por ejemplo, otros roles, tenemos que mover números, pues. ¿Por qué? Porque estamos peleando, y es otro tema diferente, lo entiendo, estamos peleando también mecanismos de representación. Y el vehículo que tenemos actualmente tiene que ver con los partidos políticos en México. Y esa sinergia o ese trabajo que tenemos que hacer con los partidos políticos, de alguna manera influye de manera directa
la cantidad de credenciales, la cantidad de votantes, la cantidad de personas interesadas en los procesos electorales en sus estados o a nivel federal, ¿no? Entonces, ahora este proceso del próximo año, para los coahuilenses y para los oriundos del Estado de México, es muy importante que participen, que se credencialicen, que se informen. El INE tiene mucho material en video, muchos posteos, mucho en redes sociales, también muchas organizaciones. Estamos constantemente promoviendo los pasos que se tienen que seguir para poder participar en estas 3 modalidades que ya mencionó la consejera. Por ahí, Abel, le dejo, porque luego ya sabes que Pati me tiene que callar. No te preocupes, no, todo perfecto. Ahí está, entonces ya ven. Y bueno, estamos hablando un poquito, mucho, estamos hablando de la credencialización, pero no hemos dicho los requisitos, ¿no? En sí, el trámite es bastante sencillo. Se tiene poco que se modificó, ¿verdad? Para que se pudiera tramitar la credencial en cualquiera en cualquier consulado en Estados Unidos, que eso es una ventaja. Antes era exclusivamente como el que te tocaba, el de tu localidad, pero ya se modificó esto, ya se puede tramitar en cualquier consulado, lo cual también representa una ventaja, porque antes no había un problema constante que nos decía, y era que no había citas, entonces tenían que ir a otro consulado, pero no se podía. Entonces hay un cuello de botella y así su modificación, y es muy fácil. Entonces pues ya, si tienen ya tu cita con mi consulado, perdónenme, ya tienen la cita con mi consulado, ya lo siguiente que se necesita es una identificación oficial. Puede ser la matrícula consular, pasaporte, por ahí que hayan tramitado su licencia para conducir si ven en un estado que le emite, un documento que acredite la nacionalidad mexicana, que puede ser el acta de nacimiento, esa ya también se puede tramitar por internet, y comprobante de domicilio, ¿no? Que también es sencillo. Como pueden ver, no se necesitan muchos documentos, no es algo complicado. Por ahí si alguien tiene algún problema, porque también nos ha llegado a pasar personas que no tienen ningún tipo de identificación, ahí nos pueden mandar un mensajillo, ahí vemos qué opciones tienen, porque también siempre hay opciones. O sea, aquí para documentarse hay opciones, de todo hay. Y si no, podemos asesorarlos, porque cada caso varía y depende de dónde estén, de dónde sean originarios, puede haber que tengan un poquito más, un poquito menos. Bueno, entonces, pues ya tramitaron su cita en mi consulado, tienen todos los documentos, van al consulado, se hace el trámite, entonces, como decía la consejera Claudia Zavala hace un momento, se envía por correo. Nada más que hay que hacer un pequeño paréntesis de que hay un numerito, una clave que se les da cuando hacen el trámite, y sí es muy importante que conserven todo, porque lo van a requerir a la hora de recibir la credencial para votar, para activarla. Porque si no la activan no van a poder votar. Entonces, sí, adelante. Espérame, Abel, porque es importante lo que estás diciendo. Voy a interrumpirte ahí. Sí. Es muy importante algo que a veces confunde a la comunidad. Es diferente, a veces los cónsules están... Se quedó trabado, ¿verdad? Y fue esa parte, pues, bueno, ahorita en lo que regresa Abelino, entonces sí, es muy importante el guardar cónsul puede aceptar un determinado documento como documento de reconocimiento de domicilio para un trámite consular, quiere decir para matrícula, para una matrícula consular, por ejemplo. Pero no necesariamente el INE la acepta. Tienen que ser muy cuidadosos porque a veces la gente, somos muy necios y decimos, pues póngame esa carta que me llegó a mi casa y eso es suficiente. Lo puede aceptar el consulado en el momento, puede ser la digitalización, pero ellos le mandan el expediente de manera digital al INE y el INE es la autoridad para verificar los datos y asegurarse que es un documento válido como un comprobante de domicilio o un comprobante de identidad. Entonces, es importante que se considere ese parte y que escuche la comunidad las recomendaciones también del personal consular cuando le dice que es muy probable por la experiencia que se ha tenido en otros casos
que probablemente no sea un documento que pueda aceptar o que no sea suficientemente legible. Está a criterio del cónsul aceptarlo para trámites consulares, pero no es exactamente obligatorio que el INE lo pueda aceptar, ¿no? Y también lo que decías, la gente no hace caso de la importancia de guardar ese comprobantito que se les da del talón cuando hacen el trámite de credencial para poder monitorear en qué proceso está su credencial de lector, si ya va en camino y todo eso. A veces, cuando hay principalmente procesos electorales, a veces es un poquito tardado para mandar todas las credenciales del lector porque como buenos mexicanos dejamos todo al último y andamos saturando a los procesos. Entonces, es importante que se tenga eso en la página de internet también del INE y del voto en el extranjero. Ahí está los links para poder monitorear su proceso, cómo va el tema de credencialización. Esos dos temas son importantes y vuelvo al punto, es responsabilidad de nosotros. Sí, de hecho eso que comentaba Abelino es súper importante porque a nosotros, al Centro de Atención al Migrante, todo el tiempo, bueno, principalmente en esta temporada electoral, nos llegan mensajes de personas, ¿no? Así de, es que mi INE ya me llegó hace un montón, pero no la he activado, ayúdame a activarla, ¿no? Y le decimos, ok, mire, no hay ningún problema, lo que necesita es el código que viene cuando le entregan su INE. Y me dicen, no, ese ya lo tiene desde hace un buen, ¿no? Pasa muy seguido que como vamos dejando y posponiendo los trámites, de pronto no tenemos toda la documentación que necesitamos, ¿no? Para activar la credencial. Entonces es como un llamado a la comunidad que nos está viendo, que siempre se quede con todos los papeles que le llegan hasta que esté seguro que no se va a ocupar para nada. En el caso de lo del INE, es muy importante que sepan que ese código que viene en la carta con la credencial, lo van a necesitar para activar su tarjeta. Una vez que ya la hayan activado, bueno, pues ahí sí ya se pueden deshacer de esa hojita, pero por mientras es muy importante que no la vayan a tirar por ningún motivo porque complica un poquito la activación, que sí se puede, pero lo complica. Y ya, ese era mi comentario. Muchas gracias, Elena. Sí, consejera, me parece que también hace un par de minutos también quería comentar un poco sobre los requisitos y también explicarnos un poquito por qué este proceso, porque pareciera que, o sea, desde fuera parece, lo quieren hacer muy complicado, pero no es así, todo tiene un motivo de ser. No sé si nos quiera comentar un poquito más en este sentido del trámite y la activación. Claro que sí, Abel. Es cierto, o sea, primero me voy a referir a la utilidad de la credencial. La verdad es que ejercer el derecho de voto es súper relevante porque implica decidir. O sea, no es, ay, nada más voy a votar, sino implica decidir e incidir en quién quiero que me represente, en quién quiero que me gobierne. Y eso fue una lucha y una conquista del derecho que costó mucho trabajo. Aquí Abelino no me dejará mentir. Ha sido años de trabajo de parte de la sociedad civil organizada y entonces es súper relevante. Esa es la primer gran utilidad, pero la otra también, fíjense que nosotros cuando nos hacen esa pregunta de para qué sirve la credencial, hemos estado trabajando en Estados Unidos para que también pueda ser reconocida como identificación y se quedan sorprendidos de las medidas de seguridad que tiene nuestra credencial de lector. Y por eso en algunos estados, pues ya se ha estado dando pauta a aceptarla como un medio de identificación. Pero yo creo que más allá de todo, la relevancia que implica tener tu credencial también es un medio de identificación nacional. Y ahora hemos trabajado, sí, aquí en México luego les ponían trabas, como siempre, ¿no? Veían la dirección de otro país, ay, no, esta no. Y hemos trabajado ahorita, por ejemplo, en reforzar esa parte para que aquí en México, cuando vengan nuestros connacionales, pues no les pongan ninguna traba. Incluso ahora tenemos un spot en el que dice es la misma, las mismas medidas de seguridad, es exactamente igual y vale igual, ¿no? Entonces, eso es de la parte que hemos estado mejorando. Y eso de las circunscripciones de los consulados, Abel, fue magnífico, porque verdaderamente era un tema y que siempre nos reclamaban. No era parte de nosotros, era una parte que coordinábamos con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y afortunadamente hace como un mes y medio,
ya se abrió que en cualquier consulado se pueda hacer el trámite. Y eso es una muy buena noticia porque hay consulados que tienen mayor demanda de trámites y otros menor demanda y a lo mejor pueden elegir en cuál, aunque no sea el de su circunscripción, para ir a tramitar su credencial. Ahora, ¿por qué el INE es tan exigente en los documentos? Que son 3 documentos, la identificación oficial, ¿no? O sea que generalmente contamos las personas con una identificación, nuestra acta de nacimiento para ver la nacionalidad mexicana, porque justamente esta va a ser la credencial que nos va a dar posibilidad de decidir y de incidir a través del voto o de ser votado también para las personas que quieren ser candidatas o candidatos. Y el comprobante de domicilio, pues para identificar que verdaderamente sean residentes en el extranjero. Y también el padrón electoral está construido de una forma muy segura en México. Es uno de los principales insumos electorales que dan garantía de que el derecho de voto solo lo va a ejercer la persona que es titular y es un voto una persona, ¿no? Entonces, cuando construimos los listados, tenemos que tener esas certezas también para darle a la ciudadanía esa certeza. Y estos 3 documentos son, yo les digo, como cotidianos de que nosotros los tengamos. Hemos visto, por ejemplo, que luego se les dificulta a quienes están residiendo en otro país el tema del acta de nacimiento, ¿no? Como medio para comprobar la nacionalidad. Y afortunadamente yo lo que veo, sobre todo lo que he revisado ahora en Estados Unidos, es que muchas de las organizaciones están facilitando ya la posibilidad de que desde allá puedan tener y contar con su acta. Y esto se debe, otra vez, la tecnología. La tecnología a través de la digitalización es lo que nos está permitiendo pues romper estos obstáculos o barreras que se tienen para obtener los documentos cuando uno se encuentra lejos, ¿no? Entonces, yo lo que he visto es que muchas organizaciones ya están generando la posibilidad de que las personas vayan y con sus datos de la creencia del acta les imprimen un acta con validez allá. Y eso me parece magnífico, porque los derechos de las personas que residen en el extranjero no se entenderían sin un trabajo colectivo y colaborativo como el que hacemos. Somos varias instituciones, pero también las y los ciudadanos, que de forma organizada son los que nos han expresado cuáles son las necesidades, cuáles son los obstáculos en los que se han presentado. Y yo sí coincido aquí con Avelino. Esta parte de responsabilidad de la ciudadanía es importantísima, porque efectivamente tenemos que exigir nuestros derechos, sí, que se facilite, pero también tenemos que hacernos responsables del ejercicio de nuestros derechos. Si ustedes me preguntan, pues a mí me encantaría que la votación fuera igual al número de personas que ya cuentan con su credencial, ¿no? Que ya están credencializados. Y si me lo preguntan más, pues me encantaría que los credencializados fueran todos los que ya tienen 18 años, que tienen posibilidades de tener la credencial. Eso sería óptimo. Por ejemplo, estábamos revisando en el mapeo y en lugares como en Suiza, incluso en Suiza, la comunidad mexicana vota en un 90%, participa en un 90%, ¿no? Ejerciendo su voto. Así que yo creo que tendríamos que irnos acercando allá, pero también considero que tenemos que hacer y seguir haciendo este trabajo de mejora, de facilitar las cosas y esta corresponsabilidad que debemos de tener. Por ejemplo, este proceso de información, Abel y Selene, que nos proporcionan, pues es bastante benéfico para nosotros, es tener un acercamiento y ese trabajo colectivo y colaborativo que necesitamos para seguir llegando a las y los mexicanos. Muchísimas gracias, aquí. Bueno, pues para nosotros también es muy importante, tiene sus retos porque también son un poco de pasos esta parte de burocracia. Sin embargo, en eso
A eso nos dedicamos y por eso también tenemos como toda la paciencia y la intención de resolver todo este tipo de dudas, ¿no? Porque finalmente esto beneficia a todos, más allá de tener una identificación o la posibilidad, el acceso a estos derechos y pues, ejercer que no haya diferencias entre uno y otro tipo de mexicanos. Además, también ahorita que mencionabas esta parte de los beneficios, también hubo otra modificación realmente, ¿no? Que se hizo una presión a las instituciones bancarias, ¿no? Para que aceptaran las credenciales emitidas en el exterior, aquí en México, para poder abrir cuentas bancarias, que también era otro reto. Si se supone que es el INE que emite las credenciales, no hay diferencia entre el control de calidad, pero eso ya se modificó. Entonces, como pueden ver, tiene muchas ventajas. O sea, es peor no tenerlo. No estorba tener una credencial para votar. Y a eso vamos. Entonces, Abelino, no sé si entonces también porque también me acuerdo que hace un par de meses teníamos ahí una plática entre la necesidad de la función de la matrícula consular. No sé si la recuerdes, de que también era como en un momento la opción ideal porque era lo único que había. Sin embargo, el INE llega y cumple ya esta función, incluso ofrece cosas que no ofrecía. No sé si recuerdas que habíamos hablado sobre esto hace un par de meses. Sí, sí, bueno, es un tema un poquito polémico, pero la realidad es que por temas, el hecho, como lo mencionaba la consejera, ¿no? Es un gran logro de mucha gente durante muchos años el que tengamos la posibilidad actualmente de poder ejercer nuestros derechos, ¿no? Es un gran avance. Pero también en su momento, Abel, fue un gran avance haber logrado el que tuviéramos una identificación portable, ¿no? Que fue también un gran trabajo desde el Consejo Consultivo del INE en aquellos tiempos, ¿no? Donde se planteó la necesidad de que el consulado emitiera un documento con el cual pudiéramos identificarnos en los Estados Unidos, principalmente, y que fuera un documento portable, que no tuviéramos que traer el pasaporte, vaya, ¿no? Como que era el único documento que se emitía. Actualmente, pues, ya hay algunos millones de matrículas consulares emitidas en los Estados Unidos. Y el planteamiento que se está haciendo por parte de Fuerza Migrante, tanto a Cancillería como a la estructura de la sociedad civil, es que si realmente tuviéramos la intención, fuera de discursos políticos, de credencializar, es que tenemos una base de datos de millones de personas con los biométricos ya capturados por parte de Cancillería para poder generar una promoción masiva en la emisión de credenciales de lector. Si Cancillería pudiera ayudarnos a utilizar toda esa base de datos de personas que ya se cuentan los mismos biométricos, ¿no? De hecho, son los mismos requisitos para tramitar una credencial de lector que una matrícula consular y tienen prácticamente los mismos sistemas de seguridad, pues el que Cancillería de manera masiva nos ayudara a fortalecer la emisión, el reconocimiento de estas credenciales de lector prácticamente ya en sustitución, ¿no? De la matrícula consular. Aquí el gran tema y la gran polémica es que es un tema recaudatorio. Y volvemos al tema delicado del asunto, ¿no? Por una matrícula consular se cobra actualmente y por la credencial de lector no se debe de cobrar, no se cobra, pues es un documento gratuito que por derecho se emite de manera gratuita. Entonces los consulados dejarían de percibir algunos millones de dólares al año por temas de emisión de matrículas consulares. Pero es un tema de que posiblemente ya pudiéramos empezarle a dar salida a un documento cuando se vayan emitiendo las vigencias de las matrículas consulares, el que pueda ser sustituido por una credencial de lector, pero que la credencial de lector estuviera perfectamente establecida en nuestros países de residencia para ser una identificación portable. Entonces, ahí creemos que ahí pudiéramos tener también una gran oportunidad
tanto de credencialización como de promoción, pues, de una base de datos de personas con la intención de contar con una documentación válida. Pero es eso lo que platicamos más o menos aquí. Así es. Y muchísimas gracias, Sabrina. Ay, perdóname por meterte en problemas. No, problema no, nada más Perdón. son temas que no tocamos en casa. Pero se tenía que decir. Pero pues bueno, ya saben, en este sentido, ahorita se pueden pasar. Todavía están a tiempo para los paisanos del Estado de México y Coahuila que quieren votar. El registro empezó el 1 de septiembre. Si quieren aparecer en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, si quieren, o sea, empezó, va a ser hasta el 10 de marzo de 2023. Como pueden ver, todavía quedan varios meses. O sea, queda diciembre, enero, febrero, marzo. O sea, quedan más de 4 meses, poquito más de 4 meses. Entonces tienen bastante tiempo, incluso para agendar su cita, tramitar su credencial, en lo que la reciben, la activan y iniciar como este registro. O sea, no es que vayan como totalmente holgados, porque si les digo tienen 4 meses, se van a esperar hasta se van a esperar hasta el 9 de marzo para ir al consulado. Entonces, no, lo es importante hacer el trámite cuanto antes, tener los trámites a tiempo, y aparte siempre es importante tener toda esta fortaleza, porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar este trámite, va a necesitar abrir una cuenta bancaria en México, va a necesitar un tipo de identificación, pues, uno nunca sabe si está de más tenerlo, y participar, porque al participar tienen voz. Permite tener a las personas voz, ser más activas, que se aprovechen. No es nada más de los migrantes enviar las remesas, no, pues son ciudadanos, van a tener sus derechos como tal, como mexicanos. Y pues bueno, creo que ya hemos ahondado mayormente como todo este tema. No sé si tenga algunas palabras finales, consejera Claudia, un poco de cara al final, un poco ya como conclusión para ir cerrando entre amigos. Pues claro que sí, Abel. A ver, primero yo creo refrendarles a las y los mexicanos que residen en el extranjero nuestro compromiso desde el INE para seguir garantizando sus derechos. Créanos que en lo que nosotros podamos facilitar las cosas, y creo que el mismo Abelino lo ha dicho, vamos mejorando, somos autocríticos también. Y a través de la evaluación que podemos ir haciendo en conjunto con ustedes, los procesos los vamos mejorando cuando no tenemos un límite legal. Eso también hay que decirlo, porque luego nos piden, es que ya no hay que hacer esto, pero la ley lo dice así. Y yo creo que el pleno respeto a la ley es base fundamental en una democracia. Entonces, pero cuenten con nosotros. Y segundo, decirles que aparte de credencializar, aparte de explorar más modalidades de voto, nosotros hoy estamos trabajando una propuesta de educación cívica a través de promotorías de ciudadanas y ciudadanos que van a estar trabajando con el INE para darle un repaso a nuestro sistema electoral, porque lo que hemos identificado es que muchas veces ya no se tiene tan claro cómo funcionan las cosas acá en México y tienen el referente de otro país que es diferente al mexicano. Y yo creo que tenemos que ir caminando con el conocimiento de cómo es nuestro sistema, de cómo opera, cuáles son los límites, porque nuestro sistema tiene muchas restricciones. Hay otros sistemas más libres. Entonces, estamos trabajando en ello para que puedan también este proceso de educación cívica. Para mí fue muy grato ver cuando hemos tenido encuentros allá, el que hay muchas personas que recibieron con mucho gusto la colección Árbol que tenemos aquí en el INE, que es una colección escrita para niños y adolescentes, para niñez y adolescencia, en la que se trabajan los valores cívicos, los derechos, la inclusión, y eso fue muy importante porque muchas personas nos dijeron, nos hacía falta material en español para enseñarle a nuestros niños también cómo es la visión en México y cómo se está trabajando en México. Así que estamos abriendo eso perfectamente. Ahora, hacerles la invitación.
quienes están ya con el derecho en Estado de México y en Coahuila, actívense, de verdad. La democracia no se va a entender sin la participación activa de las y los ciudadanos. Hoy en México tenemos un ambiente polarizado, un ambiente político en el que, acuérdense, y esto nunca lo debemos olvidar, en la democracia quienes tomamos las decisiones somos las y los ciudadanos. Podrá haber acuerdos políticos, pero quien decide al momento de quién me representa y quién me gobierna, soy yo con mi voto. Ese es mi poder ciudadano, ese es el verdadero poder ciudadano. Así que no dejemos las decisiones a los demás. Tomemos y retomemos nuestros derechos. Por eso estamos trabajando desde el INE, en la parte que nos toca, para que a través de ello, entre todos, podamos construir el México que queremos. El México que queremos para nuestra familia, en el caso de quienes residen en el extranjero y quienes estamos aquí, el México que queremos para nosotros. Eso sería la invitación. Quedar siempre, miren, votoextranjero.mx es una página, es un apartado de la página del INE donde encuentran toda la información. Sí, la credencialización, los plazos, toda la información. Entonces, acudan a ella. Y si no, por redes, en nuestras redes sociales, tanto las del INE como las de nosotros en lo personal, pueden encontrarnos. Nosotros siempre vamos a estar para darles el servicio a todas y todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Abelino, ¿tienes algún comentario para ir cerrando? Sí, Abel, gracias. Sí, bueno, sin llegar al punto estrictamente político, sí hacer un señalamiento y hacer un reconocimiento al INE como organismo autónomo, la importancia de poder mantenernos fortalecidos y seguir fortaleciendo instituciones como actualmente el INE lo ha sido. Y lo mismo, la importancia del trabajo que ha tenido también el tribunal, ¿no? Como autoridades electorales, vaya, los dos grandes organismos electorales que México tiene y que como mexicanos nos ha costado mucho trabajo, y la importancia de fortalecer a las instituciones autónomas en estos momentos tan delicados, como lo mencionaba la consejera Saavedra, tan polarizados. Y bueno, una invitación permanente a que la comunidad se involucre. No tiene que ser parte de una organización comunitaria, una federación, un club, no tiene que ser parte de la estructura de la sociedad civil organizada en los Estados Unidos para poder participar, para poder enterarse, involucrarse en esto, ¿no? Entonces, cualquier persona puede estar, y hay mucho camino que recorrer todavía. Ahí voy a comprometer a la consejera Zavala, porque hemos discutido y hemos platicado sobre temas de nuestro interés y que tenemos en el INE los aliados, pues gente comprometida para podernos ayudar a intereses muy particulares, como por ejemplo en algún momento tenemos que tener la oportunidad de votar para elegir a nuestros alcaldes de nuestros municipios, que es una necesidad importante pues dentro de nuestra comunidad, es un interés, y también la posibilidad de que se siga fortaleciendo las herramientas tecnológicas como un mecanismo de alcance, ¿no? El acceso a la tecnología y a herramientas que nos permitan facilitar los procesos, creo que es una herramienta que no podemos dejar a un lado, que tenemos que participar y tenemos que utilizar la buena disponibilidad de muchas autoridades, en este caso del INE, del tribunal, y bueno, pues algunos legisladores, ¿no? Que les toca también hacer parte de la chamba, ¿no? No solamente el tema de autoridades, ellos ejecutan las leyes que se generan en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces, pues una invitación permanente a mantenernos coordinados y informados, ¿no? Como el trabajo que hace Conexión Migrante, importante, ¿no? Difundir y promover toda esta parte. Gracias, Abel. Gracias, Elene.
Muchas gracias, muchas gracias. Selene, me parece que había un último comentario ya para ir cerrando. Sí, el último comentario que llegó fue de G Musical Santos y dice, muchas gracias por su tiempo para informarnos de lo que está pasando. Como mexicano, yo sugiero que el INE también se enfoque mucho en el país, porque bien sabemos que también hay muchos pueblos que de plano están muy apartados de los municipios y de los distritos que no tienen muchas opciones de cómo, ya sea ir por la credencial por primera vez o ya sea renovarla. Es el comentario de G Musical Santos. Pues como ves, que musical, muchas gracias. Y pues todo es parte, porque también tomamos en cuenta que pues, si enfrentan también estos problemas, muchas de las opciones que tienen los migrantes para votar se podrían aplicar en territorio nacional, opciones de documentación también. Entonces, son problemas bastante similares que se pueden conectar y la solución para uno puede servir para todos. Entonces, por eso es importante siempre que todo vaya para adelante y que estos beneficios, finalmente todos nos benefician. Entonces, pues bueno, sin más que agregar, nos da mucho gusto que nos hayan acompañado. Muchas gracias, consejera Claudia. Muchas gracias, Abelino, a Selene y a Paco que está en los controles. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana aquí entre amigos y esperamos seguir con ustedes. Y bye. Gracias, Abel. Gracias, Selene. Felicidades. Muchas gracias por el premio. Gracias. Muchas gracias, Adel, Selene. Abelino, qué gusto coincidir nuevamente.